A las 14:15 horas del 3 de abril de 2026, un F-15E Strike Eagle volaba a toda velocidad entre los valles de las montañas Zagros con una bomba antibúnker GBU-28 bajo el fuselaje y órdenes de borrar del mapa un puesto de mando iraní enterrado a metros bajo tierra. Pero en los siguientes 90 segundos, las defensas aéreas de Irán harían algo que el Pentágono no había visto en más de 30 años: derribar un avión estadounidense en espacio aéreo enemigo. Y lo que vino después fue la operación de rescate en combate más peligrosa y más audaz de la historia militar moderna. El vuelo de dos Strike Eagles cruza hacia espacio aéreo iraní a baja altitud, con los picos de los Zagros elevándose a ambos lados, invisibles para la red de misiles de largo alcance Babar 373. Las ondas de radar pasan por encima como una linterna barriendo una habitación mientras estás escondido debajo del piso. Pero hay algo que la mayoría no entiende sobre las bombas antibúnker. No se pueden lanzar desde un valle. La GBU-28 pesa más de 2 toneladas y necesita caer desde una altura suficiente para que la gravedad haga el trabajo sucio: perforar metros de concreto reforzado antes de detonar. Lanzarla a baja altitud sería como intentar clavar un cuchillo en una mesa dejándolo caer desde la altura de tu pecho. Simplemente no tiene la fuerza. No funciona. El avión tiene que subir y exponerse a cada antena de radar en 80 kilómetros a la redonda. Para la tripulación del Strike Eagle Leader, un piloto y un oficial de sistemas de armas, el WSO, la misión se reduce a una ecuación brutal: quedarse ocultos y abortar, o ascender y convertirse en el blanco más brillante de la provincia de Isfahán. El piloto tira de la palanca. El Strike Eagle rompe el horizonte radar. Isfahán se abre debajo. Instalaciones nucleares, bases de misiles, baterías antiaéreas en alerta máxima. Esto no es desierto vacío, es uno de los espacios aéreos más defendidos del planeta. El WSO Weapon System Officer activa el Pod Targeting Sniper. La pantalla infrarroja se estabiliza sobre el complejo objetivo a 30 kilómetros. La firma térmica coincide con las imágenes de reconocimiento de la noche anterior. Las coordenadas cuadran al milímetro. El WSO confirma el blanco. Están a segundos de soltar la bomba y terminar la misión limpiamente. Desgraciadamente, el tiempo acababa de agotarse. En un desfiladero debajo, un TOR-M1 ruso llevaba horas camuflado entre las rocas, con sus radares en modo pasivo para no delatar su posición, esperando exactamente este momento, que un avión estadounidense cometiera el error de asomar la cabeza por encima de las crestas. Y aquí viene lo que hace al TOR-M1 tan letal en este escenario. No es un sistema de largo alcance diseñado para derribar bombarderos a 200 kilómetros, es un sistema de emboscada. Piensa en él como una araña en su telaraña. No persigue a su presa. Se queda quieta, con los sensores apagados, invisible para los receptores de alerta radar del avión, y cuando la presa pasa por encima, activa todo de golpe. Fijación, disparo y guiado en menos de 5 segundos. 2 misiles salen de los rieles a Mach 2.8, cerrando la distancia más rápido de lo que cualquier piloto puede reaccionar. El receptor de alerta radar del WSO grita con un tono que ningún aviador quiere escuchar jamás. Un tono continuo que significa que algo ya viene hacia ti y que el tiempo para pensar se acabó. El piloto suelta bengalas y tira de la palanca con todo. 7 Gs instantáneos que empujan la sangre hacia abajo. El primer misil muerde el señuelo y se pierde persiguiendo una bengala hacia el cielo vacío. Pero el segundo no. La explosión se siente como si alguien arrancara el piso debajo de ti. El avión se sacude tan violentamente que los cascos chocan contra la cabina mientras las luces del panel parpadean. Mueren y vuelven en rojo de emergencia. El olor a fluido hidráulico quemado llena la aeronave antes de que la tripulación pueda siquiera procesar lo que acaba de pasar. Y cuando el piloto intenta mover la palanca, los controles simplemente no responden. 90 millones de dólares convertidos en un ataúd de 20 toneladas cayendo sin control sobre la provincia de Isfahán. El piloto busca la manija de eyección entre el humo y el caos. El oficial de sistemas de armas busca la suya. Y en una fracción de segundo, 2 asientos Martin Baker perforan la cabina y salen disparados hacia el cielo iraní. 2 paracaídas se abren sobre las montañas. Sin embargo, el viento los atrapa distinto. El piloto deriva hacia el este y el WSO deriva hacia el oeste. Para cuando tocan el suelo rocoso de los Zagros, los separan más de 2 kilómetros de terreno montañoso y todo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ya sabe que están ahí. Pero en el mundo de la aviación militar existe un código que anula cualquier otro objetivo, cualquier otra prioridad y cualquier otra orden. Nadie se queda atrás, y ese código tiene nombre. Se llama Protocolo Sandy, y se activa un plan de rescate en el momento exacto en que un aviador estadounidense toca suelo enemigo.
Pero un rescate en combate no es simplemente mandar un helicóptero a recoger a alguien. Un CSAR, o búsqueda y rescate en combate, es una de las misiones más complejas y más mortales que existen en el repertorio militar de cualquier país. Si estás volando helicópteros lentos y ruidosos, es el mismo punto exacto donde las defensas aéreas enemigas acaban de demostrar que pueden derribar aviones, y lo estás haciendo mientras fuerzas terrestres hostiles convergen sobre tus pilotos caídos como lobos cerrando un cerco sobre una presa herida. Cada minuto que pasa, el perímetro iraní se estrecha y las probabilidades de sacarlos con vida se reducen. Y en este caso el problema era doble, porque no había un aviador en el suelo, habían dos, separados por kilómetros de montaña, en una de las provincias más militarizadas de Irán, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ya había lanzado la cacería más grande de la guerra para encontrarlos primero. A las 18 horas del 3 de abril, apenas 4 horas después del derribo, los A-10 Thunderbolt, que operaban cerca de la frontera, reciben la orden de desviarse hacia territorio iraní como escolta de rescate. La Fuerza Aérea acaba de mandar el avión más feo, más lento y más brutalmente efectivo de su arsenal a hacer exactamente el trabajo para el que fue diseñado: volar bajo, volar lento y destruir todo lo que se interponga entre un equipo de rescate y un piloto caído. Abajo, en los valles de los Zagros, un convoy de fuerzas de reacción rápida iraní avanzaba directamente hacia la posición del piloto caído. El cerco se cerraba rápidamente. Si el convoy lo alcanzaba, el piloto pasaría de ser un rescatado a ser un prisionero de la Guardia Revolucionaria. Y lo que es peor, una moneda de cambio internacional. El A-10 líder desciende. El piloto sostiene el gatillo exactamente 2 segundos, y en ese preciso momento el convoy deja de existir. Han sido pulverizados por balas de uranio empobrecido. Pero esa maniobra agresiva acababa de costarle al A-10 algo que no puede recuperar: altitud y velocidad. El rugido del cañón rebotando entre las paredes del cañón y las trazadoras iluminando el valle acababan de convertir el Warthog en un letrero de neón volante que dice: "Estoy aquí, dispárenme". Y alguien aceptó la invitación. En las semanas previas, Irán había inundado el campo de batalla con miles de misiles chinos de hombro, Misage-2, copias de ingeniería inversa de los Manpads rusos. Un soldado iraní que llevaba horas en posición, que había dejado pasar a los Stray Eagles porque volaban demasiado alto y demasiado rápido para su arma, acababa de recibir exactamente el blanco que su entrenamiento prometía: algo lento, algo bajo y algo que acaba de quemar toda su energía en un ataque. Apunta, espera el tono de fijación en su auricular y dispara. El Misage-2 usa un buscador infrarrojo más moderno que el viejo SA-7 soviético, con un sensor refrigerado que le permite comparar firmas térmicas y distinguir entre una bengala que cae y un motor que se mueve. El piloto suelta bengalas, pero a esta altitud y a esta velocidad es como lanzar una distracción a un perro que ya tiene la mandíbula cerrada sobre tu pierna. Demasiado tarde, demasiado cerca. El misil impacta directamente en el motor derecho y lo destroza en una lluvia de fragmentos metálicos que perforan el fuselaje como metralla. Cualquier otro avión estaría muerto, pero el A-10 lleva un blindaje de titanio de 540 kilos envolviendo la cabina, diseñada específicamente para que el piloto sobreviva exactamente para este tipo de escenarios. El motor izquierdo lucha por mantener la aeronave en el aire mientras el piloto apunta lo que queda del Warthog hacia una meseta, y cuando la altitud ya no da para más, eyecta. El A-10 termina estrellándose en las aguas del Golfo Pérsico cerca del estrecho de Hormuz. Ahora ya no hay solo un aviador estadounidense en el suelo iraní. Hay 3. Pero mientras 3 aviadores estadounidenses intentaban mantenerse a salvo y aislados en territorio enemigo, otra maquinaria completamente distinta ya estaba en marcha. Porque para rescatar a un piloto alguien tiene que aterrizar, poner botas en el suelo y subir al aviador caído a un helicóptero en medio de territorio hostil. Y este trabajo no lo hacen los cazas, ni los A-10, ni los drones. Lo hace una unidad especializada que los pilotos estadounidenses conocen como el último recurso entre la libertad y una celda iraní. El paquete de rescate en combate, conocido como CSAR, se lanza desde una base cercana en plena luz del día. Y eso ya es una decisión inusual porque los rescates en combate normalmente se hacen de noche bajo el manto de la oscuridad. Un helicóptero lento volando sobre territorio enemigo a la luz del sol es prácticamente un blanco regalado. Pero el comando estadounidense calculó que cada minuto que los pilotos pasaran solos en el suelo iraní era un minuto más para que la Guardia Revolucionaria llegara primero. Así que tomaron el riesgo. Al frente del paquete va un HC-130J Combat King 2, un avión cisterna que hace triple función como centro de mando aéreo, nodo de comunicaciones y gasolinera volante. Detrás de él, 2 helicópteros HH-60W Jolly Green 2, con equipos de pararescatistas a bordo, los legendarios PJ.
Los Jolly Green vuelan tan pegados al terreno iraní que las puntas de los rotores casi rozan las crestas. Logran localizar al piloto del F-15E, lo estabilizan y lo cargan. En otro punto del mismo arco montañoso, el segundo helicóptero recoge al piloto del A-10, derribado horas antes. 2 aviadores recuperados en una sola misión. Parecía una extracción perfecta hasta que el infierno se desató de golpe. Desde una posición camuflada en una cresta cercana, un ZU-23 soviético, un cañón antiaéreo gemelo de 23 milímetros tan viejo que ya era obsoleto cuando cayó el muro de Berlín, pero que sigue siendo absolutamente letal contra helicópteros lentos, abre fuego a quemarropa. Los proyectiles perforadores despedazan el fuselaje de los Jolly Green mientras intentan ganar altitud. Las balas atraviesan las cabinas. Varios miembros de las tripulaciones caen heridos, sangrando sobre los asientos mientras los pilotos pelean con los controles para mantener las máquinas en el aire. Los HH-60W están dañados, pero no derribados. Exprimen cada gota de potencia que les queda y vuelan, despedazados pero vivos, de vuelta hacia espacio aéreo amigo con los 2 pilotos rescatados a bordo. Cuando las ruedas tocan tierra en una base estadounidense fuera de Irán, hay celebración. 2 aviadores rescatados contra todas las probabilidades. Sin embargo, el WSO seguía desaparecido. En las laderas de las Montañas Negras, en el corazón de la provincia de Shahr Mahal y Bakhtiari, el WSO del F-15E derribado estaba a punto de demostrar en los siguientes 2 días que su capacidad de seguir respirando iba a depender enteramente de cuán bien recordaba cada lección que le enseñaron en el entrenamiento más duro que existe en el ejército estadounidense, SERE, supervivencia, evasión, resistencia y escape. Cuando tocó el suelo, el WSO cayó duro sobre roca suelta. El tobillo crujió bajo su peso. Algo en la pierna falló, pero el dolor podía esperar, porque a unos cientos de metros una columna de humo negro marcaba el lugar donde su avión se había estrellado. Y ese humo era una bandera de neón que decía: «Vengan a buscarme aquí». Lo primero que hizo fue lo único que podía hacer, alejarse caminando, con cojera y dolor, usando crestas rocosas para romper la línea de visión con cualquiera que estuviera abajo. Y entonces algo inesperado pasó. Según los reportes que emergieron después del rescate, el WSO tuvo un primer golpe de suerte que ningún manual de entrenamiento podría haber predicho. Civiles iraníes locales lo vieron caer, lo encontraron antes que la Guardia Revolucionaria, y en lugar de entregarlo lo escondieron. Piensa en el peso de eso por un segundo. Gente común, en un país en guerra abierta contra Estados Unidos, decidió arriesgar su vida y la de sus familias para proteger a un piloto enemigo que ni siquiera hablaba su idioma. Pero ese respiro duró poco. La Guardia Revolucionaria Islámica desplegó la cacería más grande de la guerra entera. Drones rastreando crestas de noche con sensores térmicos, patrullas terrestres barriendo cada valle, helicópteros peinando el área en patrones cuadriculados. Y para asegurarse de que nadie en los pueblos cercanos tuviera la tentación de seguir protegiéndolo, Teherán hizo algo brutalmente simple. Ofreció una recompensa de $60,000 por su captura. En una región rural donde un trabajador gana eso en una década completa de trabajo, la suma transformó a cada aldeano de potencial salvador a potencial cazador. El WSO tuvo que moverse otra vez, pero esta vez solo. Trepó por crestas de más de 2.100 metros bajo la cobertura de la oscuridad, eligiendo gritas rocosas y pendientes de pizarra suelta donde los perros rastreadores no pueden seguir un rastro. Encontró una grieta lo suficientemente profunda como para hacerse invisible desde el aire. Se metió dentro y activó su radio CSEL. Una baliza de localización tan sofisticada que no transmite voz, sino ráfagas de datos encriptados que saltan entre frecuencias y le parecen a cualquier interceptor iraní simple ruido estático del fondo cósmico. Mensaje precargado. Herido pero móvil. Enemigo activo cerca. Solicito ventana de extracción. Y entonces empezó la peor parte. Esperar. Por horas. Por días, sin moverse durante el día porque cualquier movimiento traiciona una firma térmica, racionando agua porque no sabía cuánto tiempo más tendría que aguantar, comiendo barras de emergencia sin masticar para no hacer ruido, escuchando voces en farsi que rebotaban contra las paredes del cañón debajo de él, vehículos que pasaban a solo 100 metros de su escondite, perros que ladraban a algo que no era él, pero podría haberlo sido. Cada minuto era una eternidad, cada sonido podía ser el último que escuchara como hombre libre. Lo que el WSO no sabía era que arriba, en órbita, una arquitectura completa de inteligencia estadounidense lo estaba buscando minuto a minuto. Satélites infrarrojos detectando anomalías térmicas en el terreno. Satélites ópticos KH-11 Kennen, comparando imágenes del antes y el después
de cada parche de montaña, radares de apertura sintética analizando perturbaciones en la superficie, y mientras tanto, en un edificio sin ventanas en Langley, la CIA estaba ejecutando lo que un funcionario describiría después como una campaña de engaño exquisita. Filtraron información falsa dentro de las redes iraníes haciéndoles creer que el WSO ya había sido rescatado y estaba siendo evacuado por tierra hacia el sur del país. Entonces, mientras los generales iraníes redirigían fuerzas hacia la frontera sur persiguiendo convoyes y helicópteros fantasma, la verdadera ubicación del WSO, una grieta en una montaña con una firma térmica más débil que la de una vela, finalmente apareció en una pantalla en el centro de operaciones de CENTCOM. En la sala de situación de la Casa Blanca, el presidente dio una orden tajante: tráiganlo a casa. A las 3:30 del 5 de abril, el paquete de rescate más pesado, más caro y más arriesgado de las últimas décadas se desplegó sobre el sur de Isfahán. Un caza F-15E de la propia escuadrilla del WSO volando como cobertura aérea, múltiples F-35 barriendo el espacio aéreo en busca de cualquier defensa que se atreviera a iluminar un radar, un A-10 Thunderbolt listo para entregar fuego cercano, drones MQ-9 Reaper con ojos en el cielo, aviones de guerra electrónica interfiriendo cada frecuencia iraní en 100 kilómetros a la redonda, y en el corazón del paquete, los Night Talkers del 160 Regimiento de la Aviación de Operaciones Especiales pilotando MH-6 Little Bear con equipos del SEAL Team 6 para rescatistas de la Fuerza Aérea y muy probablemente operadores de la Fuerza Delta a bordo. Toda la punta de lanza del arsenal de fuerzas especiales estadounidenses convergiendo sobre una sola grieta en una sola montaña por un solo hombre. Los Night Talkers insertaron en los equipos de tierra cerca de la posición del WSO, lo localizaron, lo estabilizaron donde estaba escondido y empezaron a moverlo hacia el punto de extracción, y entonces los iraníes los detectaron. Lo que siguió fue uno de los tiroteos más intensos en una operación de rescate en la historia militar moderna. Fuerzas de la Guardia Revolucionaria convergiendo desde todas las direcciones, tratando de cerrar el cerco antes de que los americanos pudieran sacar a su hombre. Los operadores del SEAL Team 6 respondieron con fuego supresivo masivo, disparando con todo lo que llevaban encima. Los A-10 Thunderbolt efectuaron apoyo aéreo cercano vaciando sus cañones de 30 milímetros sobre las posiciones iraníes que se acercaban. Los Little Bear sumaron cohetes de 70 milímetros y fuego de minigun a la tormenta. El valle se convirtió en un infierno de trazadoras, explosiones secundarias y rotores de helicóptero rugiendo a baja altitud entre las balas. En medio de ese caos, el equipo de tierra logró cargar al WSO y replegarse hacia un punto de reabastecimiento avanzado improvisado en el desierto, una pista austera al sur de Isfahán, que 24 horas antes era literalmente arena vacía. Allí esperaban dos MC-130J Comando 2, los aviones de transporte de operaciones especiales que habían volado a baja altitud cruzando todo el espacio aéreo iraní para llegar hasta ese punto. Y entonces, justo cuando parecía que la pesadilla terminaba, pasó lo peor. La arena no aguantó. Los MC-130J pesan más de 70 toneladas con carga completa, y el suelo blando del desierto se hundió. Los dos aviones quedaron atascados, incapaces de despegar. Las fuerzas iraníes se acercaban. No había tiempo de cavar, no había tiempo de reflotarlos, no había tiempo de nada. El comandante de tierra tomó la decisión más cara y más dolorosa que un oficial estadounidense puede tomar. Blow in place. Huélenlo todo. Si no podemos llevárnoslos, nadie se los queda. Los equipos de fuerzas especiales colocaron cargas de C4 en sus propios aviones, sensores infrarrojos clasificados, sistemas de comunicación encriptados, electrónica de guerra de última generación, todo reducido a chatarra ardiente en cuestión de segundos. Y como dos helicópteros Little Bear del 160 SOAR tampoco podían ser evacuados a tiempo, también los detonaron en el sitio. Las explosiones rompieron la noche del desierto iraní con columnas de humo negro visibles desde kilómetros, cientos de millones de dólares en tecnología militar estadounidense, convertidos en cenizas para que ni un solo tornillo cayera en manos enemigas. 3 aviones de reemplazo entraron por encima del cerco que se cerraba. Cargaron a todo el personal. Los motores rugieron contra el viento del desierto. Las ruedas se levantaron sobre la arena y el último avión cruzó la frontera hacia el espacio aéreo amigo. A las 22:00 horas del 5 de abril, el presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje en sus redes sociales que decía: "Lo tenemos". 48 horas antes, 2 hombres se habían eyectado de un avión en llamas sobre territorio enemigo. 48 horas después, los 2 estaban a salvo. No murió un solo americano en ninguna de las 2 operaciones.
La Guardia Revolucionaria demostró que sus capacidades de denegación de áreas son reales, son letales y obligaron al ejército más poderoso del mundo a improvisar bajo fuego, en un nivel que no se había visto desde Vietnam. Cambio y fuera.